noches, profesora Rocío Jiménez. Este es nuestro trabajo grupal sobre la resolución de un ejercicio de evaporadores de efecto simple de la Cátedra de Operaciones Unitarias. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Kirby, Tomás Garzón, Mateo Fernández, mi persona Edison González y Akira Gómez. Bien, nuestro ejercicio a resolver es el siguiente. En un evaporador simple ingresa 1549 kilogramos hora de una disolución de hidróxido de sodio al 10% y han de condensarse hasta el 70% en peso. El vapor empleado como medio de calefacción es vapor saturado a 5 atmósferas de presión. En la cámara de evaporación se mantiene una presión absoluta de 375,03 milímetros de mercurio. El coeficiente global de transmisión de calor tiene un valor de 2.500 kilocalorías. Si la alimentación entra en el evaporador a 15 grados centígrados, se debe calcular lo siguiente: el flujo de líquido concentrado y el flujo de agua evaporada. También el flujo de vapor necesario para la calefacción, asumiendo que todo se condensa y sale como líquido saturado. Y por último, el área de transferencia de calor en un evaporador de efecto simple. Bien, comenzamos primero con nuestro diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un gráfico de nuestro proceso. ¿Por qué es importante realizar un diagrama de flujo? Porque nos permite tener un elemento visual o de mayor comprensión de forma gráfica sobre qué es lo que está pasando en nuestro proceso. Nuestro proceso del evaporizador es el siguiente, en donde, como se menciona en el enunciado, ingresa una disolución de 1549 kilogramos hora de hidróxido de sodio a una concentración de 10% a una temperatura de 15 grados Celsius. Esta vendría a estar siendo nuestra primera corriente. Nuestra segunda corriente es la evaporación empleada para la calefacción, la cual está a una presión de 5 atmósferas. Y por último, nuestra tercera corriente, que vendría a estar siendo la concentración de la disolución, el cual está al 70% del hidróxido de sodio. Y las presiones que, como ya se mencionó, la cual se encuentra a una presión absoluta de 375,03 milímetros de mercurio y a 2.500 kilocalorías. Primero, el primer ítem a resolver es el flujo de líquido concentrado y el flujo de agua evaporada. Primero encontramos los datos, los cuales, como ya se mencionó por medio del diagrama de flujo, nuestro primer flujo másico, que vendría a estar siendo los 1549 kilogramos hora que se ingresó de disolución, y la concentración, que vendría a estar siendo el 10%, se divide sobre 100 para poder trabajarlo. De igual forma, no conocemos nuestro flujo másico 2 y como no se tiene en consideración la concentración del flujo másico 2 es igual a 0. Entonces, también no conocemos el flujo másico 3, pero sí la concentración, el cual está al 70%. Por ende, se recurre a hacer un balance global, en donde se tiene la siguiente fórmula, el cual es el flujo másico 1, que va a ser igual al flujo másico 2 más el flujo másico 3. Flujo másico 2 más flujo másico 3 debería dar un total similar al flujo másico 1, el cual se debe considerar que la misma masa que entra es la misma masa que sale. Pero ¿por qué la masa que entra va a ser igual a la que sale? Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, mientras no haya ningún cambio en nuestra materia, va a ser la misma que entra y la que sale, por la ley de la conservación de la masa. Por ende, como ya se ve, tenemos dos incógnitas, por lo que se requiere o se sugiere realizar un balance por componentes.
La fórmula a utilizar es la misma, simplemente utilizando las concentraciones que se tienen. Como ya se mencionó, no se conoce la concentración del flujo másico 2, por ende vendría a estar siendo cero. Se hace un reemplace y se obtiene que el flujo másico 1 por la concentración 1 vendría a estar siendo 154.9 kilogramos hora. Y el flujo másico 3 no conocemos, pero sí la concentración, el cual es 0.7, que vendrían siendo el 70% de la disolución que queda en concentración. Por ende, se hace un despeje y se obtiene que el flujo másico 3 vendría a estar siendo 221.285 kilogramos hora de la concentración. Para poder determinar el flujo másico 2, simplemente se utiliza la misma fórmula en donde se requiere simplemente despejar el flujo másico 2, en donde por medio de despeje realizamos una simple resta del flujo másico 1 menos el flujo másico 3. Esto nos da como resultado 1327.72 kilogramos hora, que vendría a estar siendo el flujo de agua evaporada. Gracias. Listo. Para el literal B de nuestro ejercicio nos pide calcular el flujo de vapor necesario para la calefacción, asumiendo que todo se condensa y sale como líquido saturado. Lo primero que vamos a hacer es transformar nuestros milímetros de mercurio y nuestras atmósferas a una sola unidad, a bares. Entonces nos sale 0.5 bares y 5 bares. Esto es importante porque lo vamos a seguir usando para encontrar en tablas más adelante. Entonces, para utilizarlo primero, vamos a utilizar el 0.5 bar para encontrar la temperatura de ebullición del agua. Y la encontramos mediante la siguiente tabla, que es las propiedades de agua saturada, líquido, vapor. Pero, ¿dónde podemos encontrar estas tablas? Estas tablas se encuentran en diversas bibliografías. El beneficio de estas tablas es que han sido probadas mediante la experimentación. Específicamente podemos encontrar muchos datos a través de presiones y temperaturas. Específicamente esta tabla trabaja con presiones, lo cual nos puede dar una temperatura de ebullición a esa presión, pero también un volumen específico, también la energía interna, la entropía y la entalpía, que son datos que necesitaremos en estos procesos. Entonces, como se dan cuenta, el 0.5 nos ayuda a encontrar la temperatura de ebullición del agua, que es 81.33. Pero para utilizar, listo, bueno, tenemos la temperatura, ¿no? Pero tenemos que transformarla a Fahrenheit porque mediante esa temperatura que hemos sacado vamos a encontrar en el diagrama de Durin la temperatura de ebullición de la disolución del hidróxido de sodio. Listo. Tenemos nuestra temperatura convertida a Fahrenheit, entonces buscamos en el diagrama de Durin. El diagrama de Durin nos permite ver la relación entre las temperaturas de dos soluciones. Estas tienen que ejercer la misma presión de vapor. Generalmente las relaciones que podemos ver es entre agua y el hidróxido de sodio, ya que el hidróxido de sodio ha sido de las soluciones más estudiadas. De la siguiente manera. Estos 178.324 nos ubicamos aquí en esta parte, en el eje de las X. Aproximadamente 178 es aquí. Nos vamos hasta arriba, hasta donde dice 170, a donde dice 0.70, porque es el 70%, que sale nuestra corriente 3. Y nos da acá. Aproximadamente son 323 grados Fahrenheit, y convirtiéndolo a centígrados nos da 100.61.66. Recapitulando y teniendo en cuenta, tenemos la temperatura de ebullición del agua y la temperatura de ebullición de la disolución del hidróxido de sodio. Chévere. Listo. Pero para calcular el enunciado 3, que es el flujo de vapor necesario, tenemos que hacer otros cálculos que nos van a ayudar a sacar el valor final. Entonces, primero planteamos nuestra ecuación. El Q ganado va a ser igual a Q sensible más Q latente. ¿Pero qué es el calor sensible y qué es el calor latente? Se define calor sensible a la transferencia de energía en forma de calor
sin que ocurra un cambio de fase. Siempre se transfiere la energía del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. El calor latente es la transferencia de energía que ocurre cuando existe un cambio de fase. Esto ocurre generalmente en soluciones a presiones constantes y temperaturas constantes. Entonces tenemos que sacar nuestro Q sensible porque no tenemos y nuestro Q latente porque no tenemos. Vamos a sacar primero nuestro Q sensible, el cual es flujo másico por el delta T. El flujo másico lo tenemos porque es el flujo másico que nos dieron de la entrada. Lo que no tenemos por ahora es el delta T, pero ese también lo podemos sacar a través de tablas, a través de la tabla de temperaturas y porcentajes que se encuentran en el diagrama de concentración y entalpía del hidróxido de sodio. Como se dan cuenta aquí, el M sí lo tenemos, que es 1549 kilogramos sobre hora. Listo. Ahora nos vamos al diagrama que nos da la relación de entalpía y concentración del hidróxido de sodio. En nuestra tabla nos da lo siguiente. Que la temperatura de entrada es 15 y de hidróxido de sodio y la concentración es de 10%. Listo. Entonces nos ubicamos en el eje de las X en el 0.1 y subimos hasta aproximadamente 15 grados centígrados. Estas rayitas aquí son los que nos dicen 10, 20, 30, 40, 50. Nos ubicamos aquí y aproximadamente nos dan 13 kilocalorías sobre kilogramos. Chévere. Ahora, averigüemos la entalpía de salida. Asimismo, nos ubicamos aproximadamente, nos ubicamos en el 0.7 porque es el 70%. Y vamos hasta arriba donde sea el 161.66 grados centígrados, aproximadamente es aquí arriba, buscamos hasta arriba. Y aquí, el cual nos da 241 kilocalorías sobre kilogramos. Chéverazo. Entonces, ya tenemos nuestras entalpías, ya tenemos el flujo másico, lo único que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula. Tenemos ya el Q sensible, pero no coinciden las unidades, entonces lo que tenemos que hacer es convertir a kilojoules sobre hora para tener todo nuestro ejercicio en unas mismas unidades. Y aquí está hecha la conversión. Y este ya sería nuestro Q sensible. Ya tenemos nuestro Q sensible. Ahora, ¿qué nos falta? El Q latente. Pero para sacar el Q latente tenemos que hacer una interpolación. La interpolación es una de las herramientas más útiles que tenemos, ya que nos permite generar nuevos puntos en una gráfica a través del conocimiento de dos puntos en esta. Debido a que no tenemos una temperatura de salida exacta, tenemos 161.66. Entonces, tomamos esta fórmula para la interpolación y también vamos a tomar valores de nuestra tabla de propiedades del agua saturada líquido-vapor, en el cual 160 va a ser X1, 170 va a ser X2, y vamos al cuadro donde dice entalpía de vapor-vaporiz, kilojoules sobre kilogramos, donde 2082.6 va a ser Y1 y 2049.5 va a ser Y2. Solamente reemplazamos en nuestra fórmula de interpolación y ya tenemos nuestra delta H. Y lo que hacemos es reemplazar el flujo másico que va en el Q latente, es el flujo másico del agua. Y por nuestra delta H que sacamos mediante la interpolación. Y esto nos da este valor de aquí en kilojoules sobre hora. Listo. Muy bien. Ya tenemos Q sensible, tenemos Q latente. Lo único que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula de Q ganado y así obtenemos el Q ganado. Ya tenemos nuestro Q ganado. El flujo másico es lo que nos falta. Y no tenemos delta H. Pero sí podemos sacar nuestra delta H a través de la tabla de propiedades del agua saturada líquido-vapor. ¿Pero cómo? Nos da desde el enunciado las 5 atmósferas que convertimos a 5 bares. Entonces nos ubicamos aquí 5 bares, porque está en bar, y acá en nuestro vaporiz tenemos 2108.5. Esta va a ser nuestra entalpía, nuestra delta H. Entonces simplemente despejamos y nos va a quedar esta ecuación que M, flujo másico, va a ser igual a Q ganado sobre delta H. Reemplazamos los valores de M
del Q ganado y del delta H, y nos da 1991.379 kilogramos sobre hora. Listo. Algo importante que nos va a servir para nuestro próximo literal es saber que a partir de los 5 bares, esta 151.9 va a ser una temperatura importante para acercar nuestro delta T en el despeje de la fórmula y del área. En este caso yo explicaré el área de transferencia de calor de un evaporador simple. Antes de empezar con este cálculo específico de este evaporador, nosotros tenemos que explicar, tenemos que usar el Q ganado, pero el Q ganado tendremos que transformarlo a unas dimensiones que nos favorezcan. En este caso a kilocalorías. Esto se hace mediante un simple factor de conversión, teniendo en cuenta que 4.184 kilojoules equivalen a una kilocaloría, por lo que simplemente se hace la conversión. Por otro lado, nosotros tendríamos que usar una tabla de presión y temperatura en la presión de 5 bares o 5 atmósferas, que es casi lo mismo, para obtener la temperatura de condensación, y en la cual está aquí 151.9. Seguidamente nosotros calcularemos un delta T desde nuestra temperatura de evaporación, que era 161.66 menos 151.9, que es la temperatura de condensación. Esto nos da un valor de 9.78 grados centígrados. Una vez obtenido esto, nosotros utilizaremos la siguiente fórmula, que es esta. Q igual a U por A por delta T. Nosotros, como estamos buscando nuestra área, simplemente despejamos el área, lo cual nos da área es igual a Q sobre T por U, para después simplemente reemplazar los valores. Nosotros tenemos aquí que usamos kilocalorías y kilocalorías, por lo que no existe ningún problema, por lo que se hizo el primer factor de conversión. El valor de 2500 nos lo daban desde el principio del ejercicio, y el valor de 9.8 es nuestro delta T, lo cual nos da un valor de 41.08 metros cuadrados.